Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La estación orbital no dormía nunca. Respiraba. Cada tubo vibraba como una vena metálica, cada foco parpadeante parecía un ojo cansado observando a quienes escapaban por sus corredores. Gabriel avanzaba sin hacer ruido, intentando acompasar su respiración al zumbido constante de los generadores. Frente a él caminaba la alienígena, tan segura de cada paso que la estructura misma parecía abrirse para dejarla pasar. No conocía su nombre todavía. Solo sabía que era peligrosa. Y hermosa de una forma que no tenía lógica. Su piel reflejaba la luz en tonos azulados, sus músculos se movían bajo esa textura imposible como una marea contenida, y una leve fragancia extraña, tan ajena como tentadora, flotaba a su alrededor cada vez que se detenía lo suficiente para que él pudiera alcanzarla. No era un perfume. Era algo vivo. Gabriel apretaba los puños, intentando no pensar en ella como lo que su cuerpo comenzaba a desear, sino como la única razón por la que aún seguía respirando. El eco de un paso lejano los obligó a frenar. Ella alzó una mano de improviso. Silencio absoluto. Gabriel contuvo el aire en sus pulmones. Ella inclinó levemente la cabeza, escuchando sonidos que él no podía oír. Tras unos segundos que parecieron años, continuó caminando. Y entonces sucedió. No fue planeado. No fue intencional. Su mano, fría y torpe por el miedo, chocó contra su cadera firme cuando intentó mantener el equilibrio al pisar una placa suelta del suelo. El contacto fue breve. Demasiado breve. Pero suficiente para que el mundo se detuviera. Ella se congeló en seco. Gabriel sintió como la sangre le subía al rostro y el corazón le golpeaba el pecho con violencia absurda. Maldijo en silencio. Quiso retirarse, pedir perdón, desaparecer. Pero ella giró lentamente. Sus ojos eran como dos lunas azules en la penumbra. Lo observó de arriba abajo sin decir una palabra. Gabriel abrió la boca. No salió ningún sonido. La garganta se le había convertido en piedra. Ella dio un paso hacia él. Luego otro. Su cercanía era peligrosa. No por sus armas, sino por el incendio silencioso que provocaba con solo existir. Le habló en voz baja, una voz suave que escondía algo más profundo. Algo afilado. Me gusta. Gabriel parpadeó. No había entendido bien. Ella inclinó el rostro apenas. Repite. Hazlo otra vez, humano. Él pensó que había oído mal. Esperó sentir la descarga de una espada o el frío de una amenaza. Pero no ocurrió. Solo estaba ella. Observándolo. Esperando. Su mente gritó que era una trampa. Que ningún ser como ella hablaba con dulzura por error. Pero su cuerpo no respondió con lógica. Con manos temblorosas, volvió a rozar su cadera. Esta vez despacio. No como un accidente, sino como una decisión. Ella cerró los ojos por una fracción de segundo. Aliento contenido. Una exhalación larga. Cuando los abrió, su expresión ya no era de sorpresa. Era de hambre. Pero no del tipo común. No quería comida. No quería sangre. Lo quería a él. Ella sonrió de lado, como si saboreara algo invisible. Entonces giró sin decir una palabra más. Continuó caminando. Pero ahora su cuerpo se movía diferente. Más lento. Más consciente. Su cola, fina y controlada, se balanceaba con una cadencia lenta que no tenía nada de inocente. Gabriel se obligó a apartar la vista. No por respeto. Por miedo. Miedo de sí mismo. Cada paso detrás de ella era una guerra contra su propia respiración. Contra el impulso de acercarse. Contra la curiosidad salvaje que se le deslizaba por la piel. Llegaron a una sala circular con paredes cubiertas de símbolos alienígenas que brillaban débilmente. Ella se detuvo en el centro. Gabriel se quedó a una distancia prudente. Ella lo miró por encima del hombro. ¿Sabes lo que hiciste? No. Y eso era lo peor. Ella avanzó lentamente hacia él. Demasiado cerca. Demasiado consciente. En mi mundo, tocar sin permiso es una declaración. Gabriel tragó saliva. ¿Una declaración de qué? Ella inclinó el rostro junto a su oído. De interés. De debilidad. De desafío. Su voz era un suspiro venenoso. Gabriel sintió un escalofrío recorrerlo entero. Ella retrocedió. No sonreía. Ya no. Ahora lo miraba como se mira un objeto peligroso. Hermoso. Letal. Y curioso.
Vas a complicarme la misión, dijo finalmente. Luego giró y se dirigió a una puerta secreta en la pared. Pero antes de cruzarla, se detuvo una última vez. Sin mirarlo. Y la próxima vez. No será un accidente. La compuerta se cerró. Gabriel quedó solo en la penumbra, con una mano temblando, y el corazón completamente fuera de control. La alarma estalló como un rugido metálico en toda la estación. Luces rojas inundaron los pasillos. La vibración de los generadores se volvió más aguda, como si la estación misma gritara por la presencia de intrusos. Gabriel dio un salto hacia un lado, tropezando con un cable expuesto que chisporroteaba. Cada sonido que hacía era amplificado por los corredores metálicos. Su corazón golpeaba contra el pecho como un tambor de guerra. Ella no se inmutó. Avanzaba con la misma seguridad de siempre, pero ahora sus pasos parecían un desafío a la muerte misma. «Nos han detectado», gritó Gabriel, sin poder ocultar la desesperación en su voz. «Debemos correr, ahora». Ella no respondió con palabras, solo giró la cabeza ligeramente y le lanzó una mirada que combinaba advertencia y diversión. No era una invitación a pelear. Era un mandato. Gabriel aceleró, apenas logrando mantener el ritmo de su extraño guía. Cada paso que daban resonaba en los corredores vacíos, haciendo eco como si la estación quisiera seguir su huida. Detrás de ellos, un grupo de soldados irregulares apareció en la penumbra. Sus armaduras negras reflejaban los destellos rojos de las luces de emergencia. No eran muchos, pero cada uno estaba armado hasta los dientes. La tecnología de sus armas no era humana, los disparos salían con un brillo azul intenso y un zumbido que hacía temblar las paredes. Ella se detuvo de repente frente a una puerta de mantenimiento que Gabriel no había visto antes. Con un movimiento rápido, la abrió y lo empujó hacia adentro. Él cayó al suelo con un golpe seco, sintiendo el impacto recorrerle la espalda. La puerta se cerró con un clic metálico que resonó como un juramento. ¿Estás bien?, preguntó él, respirando agitadamente. Ella no respondió. Simplemente lo observó mientras su pecho subía y bajaba al ritmo de una respiración controlada, demasiado tranquila para la situación. Gabriel se obligó a incorporarse. Miró a su alrededor. La sala estaba llena de consolas antiguas y paneles parpadeantes, algunos completamente fuera de servicio. Las sombras danzaban sobre las paredes por la luz intermitente de las alarmas. Era un escondite improvisado, pero suficiente para darles unos segundos de respiro. Gracias, dijo finalmente, sin poder evitar que su voz sonara débil. No sé cómo. Ella levantó un brazo para silenciarlo. No lo digas, murmuró. No es un acto de bondad. Es supervivencia. Gabriel tragó saliva. La intensidad de su mirada era abrumadora, pero no había miedo, solo un fuego silencioso que parecía examinarlo hasta el fondo del alma. Un zumbido comenzó a crecer cerca del techo. Gabriel levantó la vista y vio drones de vigilancia acercándose. Pequeños, ágiles, con luces rojas que parpadeaban como ojos insectoides. La alienígena se movió con rapidez, colocando su mano sobre un panel de control y enviando descargas eléctricas que hicieron que los drones giraran fuera de control y cayeran al suelo con chispas. «Vamos», dijo ella, sin mirarlo. «No podemos quedarnos aquí más tiempo». Gabriel se levantó y corrió detrás de ella, sintiendo como cada movimiento suyo estaba marcado por la adrenalina y la tensión que emanaba de ella. La proximidad de su cuerpo era una mezcla de peligro y fascinación. Su energía parecía llenar la sala, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Al salir de la sala, se encontraron con un pasillo más amplio. La estación crujía bajo la presión de los sistemas de emergencia. Explosiones pequeñas resonaban a lo lejos, y cada chispa de fuego iluminaba los rostros de los soldados que los perseguían. Ella giró hacia él y susurró. «Si quieres sobrevivir, no mires atrás. Confía en mí». Gabriel sintió un estremecimiento recorrerle la columna. No había alternativa. No podía detenerse, no podía pensar demasiado. Su instinto le decía que su supervivencia dependía de moverse al ritmo de ella, de entender cada pequeño gesto. Saltaron a través de un conducto de ventilación abierto, apenas lo suficiente para que sus cuerpos se arrastraran juntos. Cada roce accidental lo hacía sentir más consciente de su presencia. Gabriel se preguntó si ella notaba su tensión. No le importaba. No quería que le importara. Solo quería que él sobreviviera a la huida. Finalmente, llegaron a un punto donde el conducto se abría a un hangar abandonado. La gravedad artificial apenas funcionaba allí,
haciendo que cada paso fuera un desafío. Ella se lanzó al suelo con la agilidad de un felino, y Gabriel la siguió, casi chocando con su cadera en el proceso. Ella lo miró, y por un instante, lo que vio en sus ojos no fue solo cautela ni peligro. Fue curiosidad. Algo que Gabriel no podía identificar. Una chispa que prometía que, aunque la estación estuviera cayendo a su alrededor, la conexión entre ellos acababa de empezar. Mantente cerca, dijo ella finalmente. Esto no ha terminado. Gabriel asintió, consciente de que la adrenalina ya no era suficiente para mantenerlo despierto. Había algo más intenso. Algo que lo atrapaba sin que pudiera resistirse. Su corazón, aunque agotado, no dejaba de latir con fuerza, no por miedo, sino por la extraña atracción que ella despertaba con cada movimiento y cada mirada. Y mientras el eco de la alarma aún retumbaba en los pasillos, Gabriel entendió que aquella carrera apenas había comenzado, y que su vínculo con ella sería tan peligroso como inevitable. El escondite era un laberinto de pasillos olvidados, habitaciones selladas y techos que goteaban un líquido desconocido. La luz era escasa, proveniente de paneles antiguos que emitían destellos intermitentes, como si la estación misma respirara con dificultad. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia, y Gabriel sentía los ojos de la alienígena sobre él en cada paso, evaluándolo, midiendo sus miedos y sus intenciones. Finalmente, llegaron a una sala más amplia. El aire estaba cargado de electricidad estática y polvo metálico. Consolas oxidadas cubrían las paredes, algunas parpadeando con cifras incomprensibles, otras muertas y silentes. Ella se sentó sobre una mesa, cruzando las piernas con una elegancia imposible para un ser que también inspiraba miedo. Gabriel se quedó a cierta distancia, consciente de que cada movimiento podía ser interpretado como amenaza o deseo. Su respiración estaba entrecortada, no solo por la carrera, sino por la cercanía de aquella criatura cuya presencia lo dominaba sin esfuerzo. No eres un turista, dijo ella de repente, su voz baja y precisa, cargada de una autoridad que le erizaba la piel. Tu pulso es demasiado lento para ser humano común. Gabriel tragó saliva, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba ante esas palabras. No, no sé a qué te refieres. Solo, estoy tratando de sobrevivir, murmuró, sintiendo que su voz sonaba débil e insegura. Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento midiera su reacción. Sus ojos brillaban con un azul intenso, y cada gesto parecía tener un propósito oculto. Se acercó hasta quedar frente a él, demasiado cerca. Gabriel sintió un calor extraño emanando de su cuerpo, un calor que no se podía explicar con lógica. Le levantó el mentón con un solo dedo, con delicadeza y fuerza al mismo tiempo. Entonces no eres un prisionero, dijo. Eres un portador. Gabriel la miró sin comprender. ¿Un portador, de qué?, preguntó, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Ella sonrió levemente, pero no era una sonrisa humana. Era una expresión cargada de misterio y de advertencia. De algo que no pertenece completamente a este mundo, susurró. Una cosa que te implantaron y que te hace diferente. Que te hace valioso. Que, me hace necesaria tu compañía. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cercanía de su cuerpo, la intensidad de su mirada, la forma en que su respiración se mezclaba con la suya, todo era demasiado para procesar. Sin embargo, una parte de él no quería apartarse, no quería escapar de esa tensión que lo mantenía vivo. ¿Entonces no me proteges por compasión?, preguntó, con una mezcla de miedo y fascinación en la voz. Ella lo observó en silencio durante un largo instante. Cada segundo parecía estirarse hasta convertirse en una eternidad. Luego habló, su voz más baja, casi un susurro, pero cargada de autoridad y tentación. No es compasión. Es interés. No solo en ti como individuo, sino en lo que llevas dentro. Gabriel tragó saliva y bajó la mirada, sintiendo que su cuerpo reaccionaba a cada palabra, a cada gesto. La confusión se mezclaba con la fascinación, la atracción con el miedo. Nunca había sentido algo igual. Nunca había conocido a alguien que pudiera hacer que su mente y su cuerpo estuvieran tan en conflicto. Ella dio un paso atrás, apenas perceptible, y sus ojos nunca se apartaron de los de él. Pero aún así, decidí que no morirías hoy. Eso es lo único que debes saber. El resto, lo descubrirás por ti mismo. Gabriel sintió como su corazón se aceleraba. Cada palabra suya era un enigma, cada gesto un acertijo que no podía descifrar. Su mente quería huir, pero su cuerpo no lo permitía. Estaba atrapado, no por cadenas físicas, sino por algo más poderoso,
el magnetismo de un ser que podía dominarlo sin tocarlo siquiera. ¿Por qué me salvaste entonces?, preguntó finalmente, en un hilo de voz. Ella inclinó levemente la cabeza, y sus ojos brillaron con un azul aún más profundo. Porque sobrevivirás mejor si estoy cerca. Y porque quiero saber qué harás con lo que llevas dentro. Una pausa. Ahora escucha con atención, Gabriel. Lo que llevas dentro no solo te define, también define el destino de muchos. Y a partir de este momento, no hay vuelta atrás. Gabriel sintió un peso enorme caer sobre sus hombros, mezclado con una electricidad que le recorría todo el cuerpo. No era solo miedo. Era responsabilidad. Y algo más, una extraña certeza de que nada volvería a ser igual. Ella giró hacia un panel en la pared y presionó una serie de botones que él no comprendía. Luces parpadearon, y una puerta secreta se abrió ante ellos. Esto nos llevará a un lugar donde no nos encontrarán tan fácilmente, dijo. Pero debes recordar algo, confía en mí, o ambos moriremos. Gabriel asintió, sintiendo como la proximidad de ella lo desarmaba de formas que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza, su mente se llenaba de preguntas y su cuerpo quería estar más cerca, tocarla, comprenderla. Pero la curiosidad que despertaba en él la mantenía distante, peligrosa y fascinante al mismo tiempo. Al cruzar la puerta, la estación detrás de ellos parecía un mundo que se desmoronaba. Explosiones y zumbidos metálicos llenaban el aire. Gabriel comprendió que cada segundo contaba, que cada movimiento era una apuesta, y que estar al lado de ella no solo era un privilegio, sino una condena de la que no podría escapar. Mientras avanzaban hacia el laberinto de la estación, él no podía evitar mirarla de reojo. Cada gesto suyo era hipnótico, cada movimiento estaba cargado de intención y misterio. Y aunque sabía que debía concentrarse en sobrevivir, no podía evitar sentirse atraído, atrapado por algo que no podía comprender del todo. Gabriel comprendió entonces que la alienígena no solo lo había salvado físicamente, también lo había atrapado en una red invisible de misterio, deseo y peligro, de la que sabía, en el fondo, que no querría escapar. El corredor de la estación temblaba bajo las explosiones que retumbaban a lo lejos. La alarma seguía rugiendo como un animal herido, y cada destello de luz roja hacía que las sombras parecieran gigantes que se movían a su alrededor. Gabriel corría detrás de ella, sintiendo como la adrenalina le quemaba las venas. Su respiración era rápida, su corazón golpeaba contra el pecho con fuerza imposible de ignorar. De repente, un grupo de soldados irregulares apareció en la curva del pasillo. Sus armaduras negras brillaban bajo la luz intermitente, y sus armas emitían zumbidos eléctricos que anunciaban muerte. Gabriel se congeló por un segundo, sintiendo el terror calar hasta los huesos. Pero ella, a su lado, no mostró ni un ápice de miedo. Sus ojos brillaban con un azul intenso que iluminaba su rostro en la penumbra. Cada músculo de su cuerpo se tensaba como un resorte, y antes de que Gabriel pudiera reaccionar, ella se lanzó hacia los enemigos con una velocidad que desafiaba cualquier lógica humana. Un soldado disparó primero. La energía cortó el aire, dejando un rastro de luz azulada. Ella esquivó con un movimiento fluido, su cuerpo girando en el aire como si la gravedad fuera opcional. Gabriel apenas tuvo tiempo de protegerse detrás de un panel caído, observando con incredulidad cómo cada disparo parecía fallarle. Ella extendió las manos. Sus uñas se alargaron, afiladas como cuchillas. Sus movimientos eran precisos, casi coreográficos, una danza de muerte que dejaba cuerpos inconscientes o destruidos a su paso. La sangre de los atacantes manchaba el metal frío del corredor, y el zumbido de los generadores se mezclaba con los gritos apagados de quienes intentaban acercarse. Gabriel sentía que el tiempo se ralentizaba. Cada gesto suyo era un mensaje: no la tocaras, pero no te atrevas a apartarte. Su cuerpo temblaba, mezclando miedo con una atracción imposible de ignorar. Cada movimiento suyo estaba cargado de peligro, de fuerza y de una belleza letal que lo dejaba sin aliento. Uno de los soldados logró acercarse con un cuchillo de energía, apuntando directamente a Gabriel. Ella reaccionó antes de que él pudiera siquiera girarse. Con un salto, derribó al atacante, dejando que su cuerpo cayera sobre el suelo con un golpe seco. Gabriel sintió su proximidad, sintió el calor de su cuerpo al pasar junto al suyo, y algo dentro de él se quebró y reconstruyó al mismo tiempo. La batalla continuaba alrededor de ellos, y cada explosión, cada disparo, cada destello de luz roja aumentaba la tensión que los envolvía. La alienígena no parecía cansarse. Sus ojos brillaban más con cada segundo que pasaba, su respiración era profunda y controlada, y Gabriel podía ver cómo su cuerpo se adaptaba,
como cada músculo respondía con una precisión que él no podía comprender. Finalmente, quedaron solos frente a un último enemigo que había logrado mantenerse en pie. Ella lo observó con una mirada que mezclaba advertencia y desafío. Con un movimiento rápido, lanzó una serie de golpes que hicieron que el soldado cayera a sus pies. Gabriel sintió la intensidad del momento como si fuera una descarga eléctrica que atravesara su cuerpo entero. Se acercó a ella, respirando con dificultad, su corazón latiendo fuera de control. «Estás herida», dijo con voz temblorosa, extendiendo la mano para tocarla. Ella lo miró, y en su expresión no había dolor. Solo poder. Solo una fuerza que parecía no pertenecer a este mundo. «No», susurró. «Estoy viva». Gabriel se obligó a apartar la mano, pero no podía apartar la mirada. Algo en ella lo atraía, lo dominaba, lo mantenía cautivo sin siquiera intentarlo. Su cercanía era peligrosa, excitante, y Gabriel sabía que cada segundo que pasaba junto a ella lo estaba cambiando de formas que aún no podía comprender. Ella giró hacia la puerta del corredor, indicando que debían seguir. Gabriel la siguió, sintiendo como el peligro y la fascinación se mezclaban en un cóctel que lo mantenía vivo y a la vez al borde del colapso. Cada paso que daban era una batalla, cada respiración compartida un pacto silencioso de supervivencia. Mientras la estación temblaba a su alrededor, Gabriel comprendió algo fundamental. Sobrevivir junto a ella no era solo una cuestión de reflejos o estrategia. Era una cuestión de confianza, de entrega y de enfrentar un miedo que iba más allá de cualquier arma o explosión. Estaba atrapado en su mundo, en su ritmo, y no había manera de escapar. Y mientras avanzaban, él entendió que esa batalla no solo se libraba contra los enemigos de la estación. También se libraba dentro del mismo, contra sus propios instintos y su deseo de acercarse demasiado, de tocarla, de confiar ciegamente en aquel ser que podía destruirlo o salvarlo con la misma facilidad. Gabriel respiró hondo. La adrenalina corría por su cuerpo como fuego líquido. La alienígena se volvió y le lanzó una mirada que no dejaba lugar a dudas. «Mantente cerca», dijo. «Esto solo acaba de empezar». Él asintió, sabiendo que no había vuelta atrás, que cada segundo junto a ella era una prueba, un riesgo, y también la promesa de algo que nunca había experimentado antes, una conexión que desafiaba la lógica, el miedo y la muerte misma. El hangar donde habían encontrado refugio era un espacio vasto, lleno de sombras y ecos que rebotaban en las paredes metálicas. La luz que entraba por los paneles superiores caía en haces angulares, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Gabriel se movía con cautela, sintiendo cada vibración del suelo, cada crujido de la estructura, como si la estación misma respirara a su alrededor. Ella estaba sentada en un borde metálico, sus piernas dobladas bajo el cuerpo, los brazos apoyados en las rodillas. Su respiración era controlada, medida, pero él podía ver el leve temblor en sus hombros, apenas perceptible. Se acercó, tratando de no hacer ruido, y al mismo tiempo incapaz de apartar la mirada de ella. La luz de los paneles iluminaba su piel azulada y brillante, creando un resplandor que parecía casi etéreo. «Estás agotada», dijo Gabriel, aunque no estaba seguro si hablaba más de ella o de sí mismo. Ella no respondió de inmediato. Lo observaba en silencio, sus ojos brillando con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. Cada parpadeo, cada respiración compartida, era un recordatorio de lo cerca que estaban y de lo peligroso que podía ser ese contacto. Gabriel dio un paso más cerca, su mano temblando ligeramente. «Déjame ayudarte», susurró. «Déjame tocarte para asegurarme de que estás bien». Ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que hizo que su corazón se acelerara aún más. Cuando los abrió, lo miró directamente a los ojos. No había amenaza en su mirada, solo curiosidad y algo que él no podía nombrar. «Hazlo», dijo finalmente. Él dudó un instante, consciente de que cualquier movimiento podía ser interpretado de 1000 formas. Pero luego decidió arriesgarse. Sus dedos rozaron su hombro, bajando lentamente por el brazo hasta tocar la parte superior de su espalda. Ella no se apartó. No lo empujó. Solo permaneció quieta, dejando que su tacto fuera aceptado. El calor de su cuerpo se filtró en el suyo. Cada roce enviaba un escalofrío que subía por la columna vertebral. Gabriel sintió que su respiración se mezclaba con la de ella, que sus corazones latían casi al mismo ritmo, y por un momento, todo lo demás desapareció, el peligro, la estación, los enemigos. Solo existían ellos dos, atrapados en ese instante de intimidad imposible. Ella inclinó la cabeza hacia él, acercando su rostro peligrosamente cerca.
Su aliento era una mezcla de metal dulce y algo desconocido que lo hacía sentir vivo de formas que nunca había experimentado. Gabriel no se movió. No quería romper la tensión, no quería que ese momento terminara. Sus frentes se tocaron, y la electricidad entre ellos era palpable. Ninguno habló, pero cada gesto, cada mirada, decía más que cualquier palabra. Gabriel sentía como sus manos temblaban, como su cuerpo reaccionaba a cada mínima señal de ella. Cada respiración compartida era un puente entre dos mundos distintos, y él sabía que, una vez cruzado, nada volvería a ser igual. Ella apoyó suavemente una mano en su mejilla, un gesto casi humano, casi vulnerable. No sabes lo que soy, susurró. Podría destruirte con un solo movimiento, pero aquí estás, cerca de mí. Gabriel apretó los labios, sintiendo la intensidad de sus palabras. No me importa lo que eres, respondió con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Solo me importa estar aquí contigo, ahora. Ella lo miró fijamente, y por un instante, su expresión cambió. No era la guerrera que él había conocido en los pasillos ni la criatura peligrosa que dominaba cualquier combate. Era alguien que quería ser tocada, que quería confiar, que necesitaba sentirse segura. Ese instante hizo que Gabriel sintiera un vínculo que iba más allá del miedo y la supervivencia. Con un movimiento lento, ella se inclinó aún más cerca, y sus labios quedaron a escasos centímetros de los suyos. Gabriel contuvo la respiración. Su corazón parecía querer salir del pecho. No había beso, no todavía. Solo una tensión que lo mantenía suspendido entre el deseo y la incertidumbre. Todavía no, susurró ella. Pero no te vayas. Quédate conmigo. Gabriel asintió, incapaz de apartarse. No podía. No quería. La cercanía de su cuerpo, la intensidad de su mirada, la fragilidad que apenas dejaba entrever, todo lo atrapaba de manera que ninguna estrategia de supervivencia podía contrarrestar. Se sentaron juntos en silencio, compartiendo el calor de sus cuerpos, la respiración entrecortada y la tensión que colmaba el aire. Gabriel comprendió que esa cercanía no solo era un refugio de la batalla. Era un descubrimiento. Un momento que definía su conexión, que iba a marcar todo lo que viniera después. Mientras la estación seguía temblando a su alrededor, mientras las alarmas rugían y el peligro acechaba, Gabriel comprendió que había algo más poderoso que el miedo, la atracción imposible y peligrosa que los unía, la certeza de que, aunque el mundo entero cayera a su alrededor, estar junto a ella era lo único que realmente importaba. Y en ese instante, entre respiraciones compartidas y miradas que hablaban más que cualquier palabra, Gabriel entendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. Algo había despertado dentro de él, algo que lo haría seguirla, protegerla y enfrentar cualquier peligro solo para permanecer cerca de ella. El rugido del motor de la nave resonaba en todo el hangar mientras la estación parecía derrumbarse a su alrededor. Cada destello de luz roja y cada chispa de metal ardiente amplificaban la sensación de peligro inminente. Gabriel se aferraba a una consola rota, tratando de no perder el equilibrio mientras observaba cómo ella maniobraba con precisión sobre el suelo inestable. Los soldados irregulares no habían desaparecido. Sus pasos resonaban tras ellos, sus disparos iluminaban los pasillos y sus gritos metálicos retumbaban en la estructura. Ella se movía con una fluidez que desafiaba cualquier lógica. Sus ojos brillaban intensamente, analizando cada amenaza, anticipando cada movimiento. Cada enemigo que intentaba acercarse era eliminado con golpes precisos, patadas y maniobras que parecían coreografiadas. Gabriel observaba fascinado y aterrado, incapaz de apartar la vista. Uno de los soldados logró apuntarle con un arma de energía a corta distancia. La alienígena reaccionó en un parpadeo. Con un giro rápido, derribó al atacante, dejándolo inconsciente en el suelo antes de que pudiera disparar. Gabriel se acercó, su corazón latiendo con fuerza, y extendió la mano hacia ella. Sus dedos rozaron su brazo mientras ella lo miraba brevemente. No había miedo, solo concentración y un desafío silencioso. No te distraigas, le advirtió ella. Esto no ha terminado. La nave estaba lista para despegar, pero una nave enemiga apareció en la entrada del hangar, bloqueando la salida. Su silueta negra reflejaba la luz roja de las alarmas, y su velocidad era impresionante. Ella giró la cabeza hacia Gabriel. No puedo sacudirlos, dijo con voz controlada, aunque un leve temblor en sus manos delataba la tensión. Tendrás que confiar en mí. Gabriel asintió. Su mente estaba nublada por la adrenalina, pero una parte de él sabía que no había otra opción. Se subió a la nave con ella, sintiendo cada roce de su cuerpo,
cada movimiento que lo mantenía consciente de lo cerca que estaba de ella. El despegue fue brutal. La nave temblaba, los motores rugían y cada impacto contra los escombros del hangar los hacía tambalearse. Ella maniobraba con destreza, esquivando escombros y disparos, mientras Gabriel abría fuego contra los soldados que aún los perseguían desde tierra. Cada disparo era un riesgo, cada movimiento un juego entre la vida y la muerte. Una explosión sacudió la nave desde un lado, lanzándolos contra la pared. Gabriel apenas logró sujetarse. La alienígena se levantó con agilidad, apoyando sus manos sobre los controles, y con un movimiento preciso, esquivó un disparo directo que habría destruido la nave. Su respiración estaba controlada, su mente clara, pero la tensión se podía cortar en el aire. Gabriel sentía la electricidad de cada instante, la mezcla de peligro y fascinación que lo mantenía vivo y alerta. El enemigo se acercaba demasiado. No había espacio para maniobras. Ella giró la nave bruscamente, descendiendo hacia un cañón de asteroides que protegía el hangar. Los disparos rebotaban contra las rocas, fragmentos de metal volaban en todas direcciones. Gabriel se inclinó para no ser golpeado por los escombros, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. «Prepárate», dijo ella, con una sonrisa que no era del todo humana. «Esto va a doler». La nave se lanzó a través del campo de asteroides como una bala, rozando cada roca, esquivando cada disparo. La gravedad artificial fallaba en varias secciones, haciendo que Gabriel y ella se movieran como si flotaran, cada impulso calculado al milímetro. La tensión era insoportable, pero también electrizante. Cada roce accidental de sus cuerpos dentro de la nave aumentaba una mezcla de miedo, fascinación y deseo que Gabriel apenas podía controlar. Finalmente, lograron atravesar el campo de asteroides. La nave se elevó al espacio abierto, pero los peligros no habían desaparecido. La nave enemiga lo seguía, cada vez más cerca. Ella miró a Gabriel con una intensidad que lo hizo estremecerse. «Ahora», susurró, «no podemos huir más. Tenemos que enfrentarlos». Gabriel tragó saliva. No había vuelta atrás. Sus manos se aferraron a los controles improvisados, a su arma y, en el fondo, a la certeza de que debía confiar en ella completamente. La batalla estaba por comenzar en el vacío del espacio, y cada decisión, cada movimiento, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras la nave se lanzaba hacia la nave enemiga, Gabriel comprendió algo crucial. No era solo una cuestión de estrategia o reflejos. La supervivencia dependía de ellos dos actuando como uno solo, sincronizados en un ritmo imposible de separar, enfrentando juntos el peligro con la intensidad de quienes saben que la muerte acecha a cada instante. Y en ese instante, mientras los motores rugían y los disparos cruzaban el espacio entre ellos y sus perseguidores, Gabriel sintió que la conexión entre ellos no era solo física ni emocional. Era vital. Era un vínculo que los uniría, los definiría y los impulsaría a seguir adelante, sin importar qué enemigos o catástrofes se interpusieran en su camino. El impacto fue brutal. La nave se sacudió como si un titán la golpeara desde dentro, y Gabriel sintió que el aire se comprimía en sus pulmones mientras los cinturones de seguridad lo mantenían aferrado a su asiento. Todo a su alrededor vibraba con una fuerza que hacía crujir la estructura metálica, y los paneles parpadeaban erráticamente, llenando la cabina de luces rojas intermitentes. Cuando finalmente se detuvo, todo quedó en un silencio sepulcral. La gravedad artificial estaba fallando en secciones de la nave, haciendo que pequeños objetos flotaran y golpearan las paredes con un sonido hueco y metálico. Gabriel se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor. La alienígena estaba de pie frente a él, respirando profundamente, los ojos brillando con un azul intenso incluso en la penumbra. Su cuerpo tenía marcas de quemaduras leves y cortes, pero parecía más fuerte que nunca. El paisaje que los rodeaba era irreal. La nave había caído en un planeta cubierto por una selva densa y oscura, con árboles de corteza negra y hojas que reflejaban una luz tenue y verdosa. La niebla colgaba baja, espesa, y parecía moverse como si tuviera vida propia, ondulando alrededor de las raíces retorcidas. Cada sombra parecía esconder un peligro, y el silencio era casi absoluto, roto solo por un goteo lejano y los crujidos de ramas bajo un peso desconocido. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde estamos?», preguntó, con la voz más baja de lo habitual, como si temiera que cualquier sonido fuera detectado por seres invisibles. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la selva con atención, analizando cada movimiento, cada reflejo, cada señal de vida. «Esto, me pertenece», dijo finalmente, su voz profunda y segura. «Lo que ves aquí,
no es un lugar para humanos. Gabriel se acercó, aunque con cautela. ¿Por qué me trajiste aquí? Ella giró lentamente, sin apartar la mirada de él. Sus ojos eran como pozos infinitos de estrellas rotas, brillando con secretos que él no podía comprender. No te traje aquí, dijo. Te llevé a un lugar donde sobrevivirás. Pero la supervivencia tiene un precio, y este planeta cambia a quienes se atreven a enfrentarlo. Gabriel tragó saliva, sintiendo como su cuerpo se tensaba ante la incertidumbre. Cada paso que daban sobre la tierra húmeda y oscura hacía que pequeñas criaturas invisibles se movieran a su alrededor, produciendo sonidos apenas perceptibles. La alienígena caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón, cada peligro, cada secreto de aquel lugar. No entiendo, murmuró él. ¿Por qué siento que nos observa algo que no podemos ver? Ella lo miró, su expresión más seria que nunca. Porque no estamos solos, susurró. Este lugar tiene ojos que van más allá de los míos. No son hostiles, no necesariamente, pero tampoco somos invitados. Cada paso que demos será observado y evaluado. Y no todo lo que se evalúa permite sobrevivir. Gabriel sintió un peso enorme en el pecho. La selva parecía cerrarse a su alrededor, los árboles moviéndose ligeramente con un viento que no sentía en su piel. Todo era extraño, y sin embargo fascinante. Había un magnetismo en ese lugar, una atracción y una amenaza al mismo tiempo. Y ella, la alienígena que lo había salvado tantas veces, se movía con una calma que desafiaba cualquier lógica. Se acercó a una estructura extraña que sobresalía de la tierra. Era alta, hecha de un material que parecía piedra y metal fusionados, cubierta de símbolos que brillaban con luz propia. La alienígena se arrodilló frente a ella, tocando las marcas con dedos que emitían un leve resplandor. Gabriel se inclinó junto a ella, fascinado y asustado al mismo tiempo. Esto es antiguo, dijo ella, sin apartar la mirada de los símbolos. Mucho más antiguo que cualquier civilización conocida. Contiene energía, conocimiento y vigilancia. Lo que hagas aquí, Gabriel, determinará más de lo que imaginas. Él la miró, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo profundo se estaba moviendo dentro de él. No era solo la adrenalina ni el peligro. Era una certeza inexplicable de que aquel lugar y aquella alienígena estaban conectados con su destino de una manera que no podía evadir. La niebla se espesó de repente, y un sonido sordo recorrió el suelo como un latido. La alienígena se puso de pie, sus ojos brillando aún más intensamente. Alguien o algo nos observa, dijo, su voz firme pero con un matiz de alerta. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Gabriela sintió, sintiendo un miedo profundo mezclado con fascinación. Mientras la seguía, comprendió que la oscuridad de aquel planeta no era solo física, sino también espiritual. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento parecía probar su fortaleza, su valentía y su capacidad de confiar en ella. Y mientras caminaban hacia un claro iluminado por extrañas luces verdes, Gabriel entendió que habían cruzado un umbral del que no habría retorno. No solo estaban lejos de la estación, lejos de los enemigos, sino también en un mundo que desafiaría todo lo que creían posible. La alienígena lo miró de reojo, sus ojos brillando con promesas y advertencias. Prepárate, susurró. Lo que viene ahora pondrá a prueba más que tu fuerza. Pondrá a prueba tu voluntad y tu corazón. Gabriel respiró hondo. Cada fibra de su ser estaba alerta. Sabía que nada volvería a ser igual y que la oscuridad de aquel planeta les enseñaría secretos que cambiarían todo lo que creían conocer. El cielo del planeta estaba cubierto por nubes verdes que se movían rápidamente, como arrastradas por una tormenta invisible. La selva que los rodeaba parecía viva, cada rama, cada hoja, reaccionando a sus movimientos. Gabriel respiraba con dificultad, consciente de que cada instante podía ser el último. Pero no estaba solo. Ella estaba a su lado, fuerte, decidida y radiante, con esa mezcla imposible de peligro y atracción que lo mantenía alerta y fascinado al mismo tiempo. De repente, un rugido profundo resonó entre los árboles. La niebla se movió violentamente, y figuras emergieron de la oscuridad, seres altos, de piel metálica y ojos brillantes, claramente hostiles, avanzando hacia ellos con una sincronización aterradora. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero su instinto no era correr. No podía. Ella estaba frente a él, lista para enfrentarlos. Sujétate, dijo, su voz firme pero suave, y él sintió un calor inexplicable al escucharla. Juntos podemos. Gabriela sintió, sintiendo que la adrenalina recorría cada vena de su cuerpo. La batalla comenzó de inmediato.
Ella se movía como una sombra entre ellos, sus golpes precisos y mortales. Gabriel, aunque humano y con fuerza limitada, aprendía a anticipar sus movimientos, confiando en ella, siguiendo su ritmo, sintiéndose cada vez más parte de algo mucho más grande que él mismo. Un ser intentó rodearlos, apuntando a Gabriel. La alienígena reaccionó instantáneamente, empujándolo hacia un lado mientras lanzaba un golpe que hizo que el enemigo cayera pesadamente al suelo. Gabriel sintió el roce de su brazo contra el suyo en el movimiento y, por un instante fugaz, no pudo distinguir entre miedo y deseo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, debía sobrevivir, debía protegerla y debía confiar en ella completamente. Los enemigos eran muchos, pero ella parecía anticipar cada ataque, cada movimiento, cada estrategia. Gabriel comenzó a entender que no estaba solo por casualidad. Su supervivencia dependía de la conexión que habían construido, de la sincronía entre sus movimientos, de la confianza absoluta que ahora compartían. Cada vez que sus cuerpos se rozaban durante la lucha, la electricidad que sentían no era solo adrenalina. Era algo más profundo, una energía que los unía. Finalmente, después de una serie de maniobras rápidas y golpes precisos, los enemigos comenzaron a retroceder. Su ritmo y coordinación habían logrado lo imposible. Gabriel jadeaba, cubierto de polvo y arañazos leves, pero con una sensación de triunfo que lo llenaba por completo. La alienígena se acercó, sus ojos brillando con intensidad y orgullo. Lo hicimos, dijo él, con una sonrisa que mezclaba alivio y asombro. Sobrevivimos. Ella lo miró y, por primera vez, permitió que su guardia bajara completamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave, casi humana, y extendió una mano hacia él. Gabriel tomó su mano sin dudar, sintiendo un calor que iba más allá de la pelea, más allá del peligro. Era un momento de conexión pura, un instante donde todo lo vivido encontraba sentido. Gabriel, susurró, acercándose lentamente a él. Nunca pensé que alguien pudiera caminar a mi lado en mi mundo y no solo sobrevivir, sino hacerme confiar. Él sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de amor. Yo tampoco, respondió, sus dedos entrelazándose con los de ella. Pero ahora estamos aquí. Y no pienso soltarte. Ella inclinó su rostro y, lentamente, sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas, de gratitud, de deseo contenido durante tantas batallas. Fue un momento en que el mundo dejó de existir, en que el peligro y la oscuridad desaparecieron y solo quedaron ellos dos. Cuando finalmente se separaron, la alienígena lo miró con ternura. Este lugar nos cambiará, dijo. Pero mientras estemos juntos, nada podrá derrotarnos. Gabriel asintió, consciente de que cada desafío, cada combate y cada instante de miedo había valido la pena. Habían encontrado algo más que supervivencia. Habían encontrado confianza, amor y un vínculo que ningún enemigo ni fuerza desconocida podría romper. Mientras la selva del planeta se calmaba lentamente, la niebla retrocedía y los rayos de luz verde iluminaban el claro donde estaban de pie, Gabriel comprendió que, por primera vez, podía respirar sin miedo. No solo habían sobrevivido, habían vencido. Y lo más importante, lo habían hecho juntos. La alienígena tomó su mano y lo guió hacia la nave reparada. Vamos a reconstruir lo que perdimos, dijo. Y esta vez, no solo sobreviviremos, sino que viviremos. Gabriel sonrió, dejando que sus dedos se entrelazaran aún más con los de ella. Mientras caminaban juntos hacia la nave, supieron que el peligro aún existía, pero que ningún riesgo sería tan grande como la certeza que ahora compartían. Habían encontrado en el otro no solo un aliado, sino un amor imposible de quebrar. Y así, entre la luz verde del planeta, los ecos de las batallas recientes y la calma recién ganada, Gabriel y la alienígena encontraron su paz. No solo sobrevivieron, sino que renacieron juntos, con la promesa de un futuro compartido lleno de confianza, pasión y aventuras que ya no temerían enfrentar solos.